Bueno, arrancamos entonces con la presentación. Tenemos un montón para hablar. Buenas a todos y todas. Soy Fede, tengo 22 años y soy parte del equipo de política y activismo para la sostenibilidad de Ecohouse. Y bueno, les doy la bienvenida a lo que va a ser este gran vivo sobre la transición energética. Antes que nada, avisarles que va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y contar un poquito por qué creemos importante hablar un poco de la transición energética. Básicamente, como todos saben, estamos ante una crisis climática inédita y se basa básicamente en lo que emitimos a la atmósfera y el 75% de las emisiones que estamos emitiendo corresponden al sector energético. Es por eso que el mundo entero está repensando la manera que tiene de producir, almacenar y distribuir energía, y en Argentina creemos, por lo menos desde Ecohouse, que no nos podemos quedar atrás. Tenemos que encarar la transición energética, pero no lo podemos hacer con las recetas que vienen de otros países, sino que tenemos que pensar nuestra propia transición energética con las condiciones que tenemos en nuestro país, las dificultades y todo lo que ya sabemos. Para eso trajimos a dos grandes referentes del tema, quienes además son grandes docentes que vamos a tener en la diplomatura que estamos lanzando con la Universidad de San Martín, a las cuales aprovecho para invitarlos e invitarlas a que se inscriban porque hasta el viernes tienen tiempo, ahí cierran las inscripciones. Si les interesa eso, pueden sumarse a facultadsocioambiental.org. Y ya con esos mini avisos y mini presentación, paso a presentar a Elizabeth Mole, quien es candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, con beca del CONICET, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín y Georgetown University, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de El Salvador, y quien tiene temas de estudios como la potencialidad y los desafíos sobre la política ambiental argentina, la gobernanza ambiental, el desarrollo sustentable y las estrategias nacionales de descarbonización. Y también tenemos a Luciano Caratori, quien es investigador del Centro de Estudios de Cambio Climático Global de la Fundación Torcuato Di Tella, con intereses en temas vinculados con energía y cambio climático, es consultor internacional y docente, fue subsecretario de Planeamiento Energético, director nacional de Información Energética de Argentina y asesor del vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación. Representó a la Secretaría de Energía en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y a la República Argentina por Energía en el Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas y Ambiente Global del G20. Bueno, ahora sí, la dinámica que pensamos de conversación son algunas preguntitas que puedan responder ambos o hacer un pasapalabra con la pregunta, saltearla si no quieren complementar más nada con lo que dijo el otro. Arranco con la primera, que es súper básica, pero para cualquier persona que hoy nos está viendo desde su televisor, desde su computadora, desde su celular, necesitan energía para poder darle batería a ese celular. Queremos preguntarle a ustedes, ¿de dónde viene esa energía? Es decir, si quien nos está viendo desde Argentina, ¿de dónde viene la energía que necesita para usar el celular? Lo que se conoce técnicamente como la matriz energética de nuestro país. Adelante, Luciano. Bueno, gracias Eli, muchas gracias por la presentación. Es un placer poder compartir esta conversación con ustedes y muchas gracias a los que se sumaron. El celular en particular se alimenta, como todos sabemos, intuitivamente con energía eléctrica. La energía eléctrica que se genera en Argentina, para tener un orden de magnitud, no importa tanto la coma, pero hablando del último año, por ejemplo, es en un porcentaje cercano al 60% termoeléctrica, es decir, máquinas que generan energía eléctrica a partir de la quema principalmente de combustibles, y en el caso particular de Argentina, que tiene una matriz muy dependiente del gas natural, con gas natural, que algún año tendrá más gas natural, algún otro menos, y se irá complementando con combustibles líquidos cuando sean necesarios. En segundo lugar, con hidroelectricidad. En general, hay alguna tentación de separar la hidroelectricidad de las otras renovables. Bueno, la gran hidroelectricidad de Argentina explica aproximadamente el 17% de la generación que se realiza aquí en el país. Otras renovables más o menos alrededor del 13-15% y un 7% de nuclear. Es decir, que tenemos una matriz de generación eléctrica que depende en gran parte de la termoeléctrica y en particular de la fósil, pero con una participación de las no fósiles, llamémosle, que ronda el tercio, ¿sí? Ahora, un comentario que me parece que es relevante en esta línea es que nosotros mencionamos específicamente el celular. Y uno de los desafíos que tenemos en el marco de las transiciones energéticas es
que no todo es electricidad lo que consumimos. Hoy nosotros en Argentina, y te digo que es algo que es bastante extrapolable al resto del mundo, aproximadamente el 20% de la energía que se consume, del consumo final de energía, es energía eléctrica. Tenemos un 80% de la energía que utilizamos, por ejemplo, para movernos, para aplicaciones de calor directo y para otras, que no es electricidad y que tiene una matriz más grande que contiene a esa. Eli, no sé si la querés comentar vos, sino por lo menos a grandes rasgos los números del resto de la matriz. Es en gran parte gas natural también, más del 50%, seguida por el petróleo y el uso y los derivados de petróleo, es decir, llamémosle nafta, gasoil, querosén, etcétera. Un 6% de otras renovables, acá estoy metiendo los biocombustibles, el bagazo que también se utiliza en algunos sectores y otras, y luego la nuclear, la hidro y muy poquitito de carbón, que es menos del 1,5% en el país, menos del 1, te diría, en condiciones normales, que nos diferencia bastante de otras regiones del globo. Entonces, para el celular, energía eléctrica. Esa energía eléctrica alimentada en gran parte por termoeléctrica fósil. Para el resto de los combustibles, más grande el desafío aún, porque todo lo que es movilidad, combustibles, etcétera, quema combustibles fósiles y es un desafío poder electrificarlos. Después seguramente surge el tema de cómo electrificamos, qué electrificamos y dónde importa más o dónde influye más ese impacto. Sumo, ya voy a ir como salteando un poquito de tema, ¿no? Pero ahí esto que decía Luciano, de que tendemos a pensar en energía como electricidad, hace que ahí como haya muchísimo desarrollo tecnológico, incluso, digo, si pensamos este 60, 30, 40, de que ya tenemos de producción de electricidad en base a no combustibles fósiles, estamos relativamente avanzados en comparación, si vamos a mirar nuestra matriz primaria, donde las renovables son muy poquitas. Y ahí sí las alternativas tecnológicas todavía están poco desarrolladas, capaz lo vamos a charlar más adelante, pero ahí tenemos un desafío aún mayor para ver como, bueno, cuáles van a ser las alternativas tecnológicas, cómo vamos a hacer para escalarlas y qué sé yo, porque la energía eólica, la energía solar, la hidroeléctrica, incluso la nuclear, son tecnologías que ya están desarrolladas, se usan en el mundo hace más, menos, pero décadas. Y ahí sí ya hay como una potencialidad además para exigir como transición energética y pedírselo ahí a los gobiernos. En cambio, en la matriz primaria es más difícil, porque ahí es todavía como, bueno, se está viendo en el mundo cuál va a ser el sendero, cuál va a ser la dirección, cuál va a ser la tecnología que finalmente se termine implementando. Yo ahí creo que más diversidad mejor, pero bueno, estamos como un paso bastante más atrás que respecto de la transición en la generación eléctrica. Buenísimo. Bueno, y con respecto un poco a la potencialidad de Argentina en la transición energética, específicamente en lo que es la generación de energía de renovables o limpias, que un poco ya las mencionabas antes, que son las consideradas que no generan gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el potencial de Argentina ahí? ¿Sí? El potencial es gigante, yo le voy a dejar los números a Luciano, pero el potencial es muy grande, se suele decir esto, bueno, que en Argentina, en el norte tenemos de las mejores radiaciones solares del mundo, en el sur de la mejor potencial de los vientos, y eso está muy bien, pero tenemos como ahí un desafío muy grande de que el centro de consumo está en Buenos Aires, ¿no? Entonces, transportar la electricidad no es algo sencillo ni barato, con lo cual también digo, esa potencialidad muy grande viene acompañada como de un desafío, por un lado, geográfico, y después también de tecnológico, ¿no? O sea, nosotros hoy por hoy no producimos ni paneles solares, dudoso que lo vayamos a poder hacer, ni producimos aerogeneradores. Sí, algunas partes, pero no producimos aerogeneradores. Entonces, hay un potencial geográfico súper interesante y que hay que aprovecharlo, se está aprovechando. Y de hecho, por ejemplo, el anuncio de Fortescue pensando en el desarrollo del hidrógeno verde, después nos metemos ahí, pero también tiene que ver con ver estas potencialidades de Argentina para producción de energía renovable, como también a gran escala, por una cuestión de espacio. Sabemos que la energía renovable, en general, en comparación con los fósiles, en comparación con la nuclear,
ocupa más espacio por unidad de energía generada. Entonces, también el factor espacial es muy relevante a la hora de pensar, bueno, cuánto efectivamente podés terminar generando de energía. Así que tenemos una gran potencialidad, pero asociada como a estos dos desafíos de la capacidad tecnológica y de la cuestión geográfica. Sí, yo coincido con lo que menciona Eli, sumaría un elemento adicional. Números, bueno, los números se tornan un poco abstractos cuando hablamos del vasto potencial que tenemos, y les diría, en casi todos los recursos, ¿no? Tanto fósiles como no fósiles. Argentina tiene una vastísima disponibilidad de recursos localizada en distintos lugares que, como mencionaba Eli, están lejos, en general, de los centros de consumo, por lo cual implican algunos desafíos de transmisión, de cómo se insertan en los sistemas esos recursos que, bueno, para sistemas que ya tienen heredado una cierta evolución, una cierta configuración y distintas cosas, genera desafíos adicionales, ¿no? Cómo balancearlos, cómo no perturbarlos demasiado, cómo no generar un sobrecosto de corto plazo, que por ahí en el largo plazo sería mayor, pero que de alguna forma colisiona con otros desafíos que tiene el país, como los vinculados con la balanza comercial, con los subsidios, con el bienestar de la población, etc. Pero hay un punto más, que es la eterna discusión, de alguna forma, de la disponibilidad del recurso natural y de la disponibilidad del capital también, ¿verdad? Cuando cambia de alguna forma este paradigma de la energía, del uso de combustibles fósiles que están distribuidos desigualmente en el mundo por el uso de fuentes renovables que están por ahí un poco más homogéneamente distribuidas, prevalece una heterogeneidad en la distribución. Y esa heterogeneidad es el capital, ¿no? Entonces tenemos el recurso, tenemos restricciones para hacernos del capital necesario a un precio razonable, a un costo de financiamiento asequible, o que nos permita explotar esos recursos, tanto para nuestro uso doméstico como para eventualmente exportarlos mediante algún vector que seguramente Eli mencionará después, como el hidrógeno o incluso los biocombustibles y otros. Entonces, el recurso está, como también está el recurso hidrocarburífero, vastísimo en Argentina, Vaca Muerta, por ejemplo, y otras formaciones, pero tenemos un problema, que es que ganar plata cuesta plata, y que esa plata que a nosotros nos cuesta, en particular nos cuesta un poco más. Por diversos motivos que creo que se abordarán en las clases, pero están vinculados con el riesgo para el inversor del país y con otros motivos. El último comentario sobre esto es que precisamente en el marco de las transformaciones globales hay como una especie de espiral y de loop ahí, ¿no? Que el capital va a ser cada vez más caro para los países y para las empresas que no estén de alguna forma alineadas con el Acuerdo de París y con la acción global. Entonces, necesito capital para explotar esos recursos, pero a su vez, en la medida en la que no me descarbonice y no sea cada vez más limpio, ese capital seguramente sea un poco más caro. Ahí Wow, querías... Sí, Eli. No, pero como esto que dice Luciano de lo difícil que es, o sea, que Argentina, por nosotros no tenemos el capital, tenemos que ir a buscarlo afuera, bueno, ¿qué régimen institucional, normativo, económico le proponemos a quienes? Porque digo, nosotros queremos descarbonizar nuestra matriz y necesitamos el capital. Bueno, tenemos que proponerle a quienes vengan a invertir, bueno, de qué manera, cómo aseguramos ciertas condiciones que como, favorezcan a todos y todas, tanto a los inversores como a nosotros que necesitamos energía para aprovecharla, y eso es una discusión súper relevante que, bueno, hay que resolverla. Ayer estuve estaban pensando, bueno, unos paneles en el Congreso donde estaban pensando sobre el nuevo régimen de hidrógeno verde, que se termina ahora, también vence ahora, una ley que había desde el 2006. Bueno, ¿cómo embarcamos institucionalmente, cómo fomentamos esas industrias, cómo generamos las condiciones adecuadas para que pueda venir el capital a invertir? Bueno, es uno de los desafíos que entiendo que también vamos a charlar vamos a ver en las clases de la diplomatura, pero es clave a la hora de pensar cómo vamos a hacer la transición. Buenísimo. Me pareció muy interesante esto lo que dijo Luciano también de, por un lado, el cambiar la matriz energética o cómo se genera energía, puedes democratizarlo porque más población tiene capacidad de generarlo, pero al no contar con el capital para generar la inversión, para construir el panel o el molino eólico,
no podés generar energía, o sea, al final una falsa democratización. Entonces, para ubicar entonces como un mapa conceptual de las limitaciones que tienen las energías renovables en nuestro país. Porque yo, por lo menos, ahora que todavía no crucé la diplomatura, siempre pensaba que, bueno, podemos poner los molinos en el sur, el solar en el norte, y chau, nos salvamos. Usted lo que está diciendo es, bueno, por un lado falta el capital. ¿Cuál es el otro problema con referencia a la geografía que hablabas vos, Eli? O sea, porque no se puede producir en el sur y eso que se transporte acá a capital, por ejemplo. No, bueno, en teoría podés. Igual el primer problema que hay con las renovables es la intermitencia, ¿no? O sea, vos en el momento que no hay más viento, no tenés más electricidad de la poca que podás almacenar, mismo con el sol. Entonces ahí primero lo que necesitas es una fuente de base que, como que te pueda garantizar el abastecimiento cuando las otras no funcionan. Eso, por ejemplo, los que tienen energía distribuida, que tienen un panel solar en su casa, bueno, en el momento en el que no hay sol, o almacenaron la energía y les alcanza, o, bueno, vuelven a tomar de la red. Ahí, bueno, o sea, tenemos opciones. O sea, los fósiles, la hidroeléctrica, que en la medida también ahí hay como respecto de la hidroeléctrica, toda una atención, bueno, en la medida en que avance el cambio climático y cambien los patrones de lluvia, bueno, momentos de mayor sequía también te generan ahí un riesgo respecto de la seguridad de esa fuente. Y bueno, está la energía nuclear también que funciona como fuente no intermitente. Y entonces, respecto de las renovables, para decir, bueno, tenemos estas fuentes, o si no, se están desarrollando formas de almacenamiento energético, baterías, que hoy por hoy todavía no funcionan a una escala suficiente, y vectores energéticos como el hidrógeno verde, que básicamente es como vos producís electricidad, a partir de ahí producís hidrógeno, o sea, a partir de electricidad verde que te funciona como una forma de almacenar esa energía producida de manera verde y que después, bueno, podés transportar y volver a usar en una industria, en un hogar, etc. Eso es como la forma de, bueno, salvar esa intermitencia de las renovables. Sí, no sé si te respondí del todo la pregunta, pero... Sí, o sea, el problema entonces es que por un lado, cuando no hay sol o no hay viento, no se puede generar energía y después es muy difícil transportarla. Entonces, una alternativa es o lo que hablabas del litio o hidrógeno verde. Sí, te sumo un comentario ahí a lo que decía Eli. La gran manera quizás de englobar todos estos desafíos que genera de alguna forma una penetración alta de fuentes renovables en la red, siempre hablando de energía eléctrica, ¿no? Como pues estamos hablando más que nada de energía eléctrica en este caso, es la demanda de flexibilidad. Un sistema que es más intermitente y sobre el cual tengo menos control, porque sobre el sol no tengo control, sobre el viento no tengo control, etcétera. Bueno, de cierta forma lo que necesita es fuentes complementarias que puedan reaccionar a mi piacere para responder a esa demanda de flexibilidad que tienen. Como no puedo controlar las crónicas, digamos, el recurso que genera esa energía, de alguna forma tengo que usar otros recursos que me permitan compensar, tanto en términos horarios como en términos, llamémosle, estacionales, verano, invierno, por ejemplo, etcétera, como en términos plurianuales, ¿no? A veces, sobre todo en la hidro, por ejemplo, tenés ciclos más largos, niño, niña, hay más agua, hay menos agua, etcétera. Entonces, para mí el gran título ahí es demanda de flexibilidad. Y esa flexibilidad, como adivinarán, tiene un costo. Y tiene un costo en el cual no tengo que pagar solamente la energía que responde dando esa flexibilidad, esa que entrega cuando no está entregando la otra, sino la disponibilidad de esa flexibilidad. La batería parada lista para entregar cuando necesito, la máquina térmica rotando para poder entrar en el momento, el capital de una turbina de gas, por ejemplo, en el corto plazo, que tiene que estar ahí parada para entrar cuando cambia el régimen de viento. Termina siendo una cuestión, nuevamente, de plata. Y con una trayectoria en la cual no necesariamente vamos a tener un sistema lleno de baterías de acá hacia mañana, pero que de alguna forma podemos ir encajando y planificando, viendo cómo podemos responder a esa demanda de flexibilidad con el devenir del tiempo. Nuevamente, eso hay que pagarlo. Y eso genera un desafío adicional, que es que no es lo mismo
incrementar la participación de las renovables en un sistema, yéndote por el incremental, es decir, atendiendo la demanda incremental que se produce con el tiempo, que sustituyendo la que ya está existiendo. Porque en la medida en la que yo pretendo sustituir hacia atrás lo que ya existe, de alguna forma hay un montón de servicios energéticos que tengo que seguir pagando, como esa disponibilidad de potencia, por ejemplo. Y eso en el contexto fiscal, de restricciones, de inflación y de costo para el usuario, bueno, genera una tensión de que es más caro en el corto plazo que el otro. Y ahí me gustaría agregar que muchas veces discutimos, ¿no? Que la transición energética no es solo una cuestión tecnológica, sino también hay muchas cuestiones respecto de los hábitos y cómo usamos la energía y cómo la entendemos y cómo somos conscientes de lo que estamos usando, que por un lado obviamente tiene que ver con cuánto pagamos por la energía, pero también cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, en Twitter siempre aparece alguna polémica porque alguien se fue a Europa y como que no lo dejan usar, o sea, o no lo dejan usar ciertas, no sé, ¿qué era? No sé, lavarropas a cualquier hora, pero a la vez hay un montón de, tratan de incentivos para que efectivamente trates de usar tus electrodomésticos o tus altos picos de demanda, o laves la ropa, qué sé yo, a horario como cuando no son los mayores momentos de demanda, para tratar de estabilizar ahí la demanda eléctrica, y eso de ahí tal vez te lo cobra más barato. Por ejemplo, si bueno, enchufas tu auto eléctrico a la noche, cargando cuando no hay tanta demanda, entonces ahí son hábitos que van a contribuir también, bueno, a un uso más eficiente de la disponibilidad de energía. Eso también acá lo vamos a tener que empezar a hacer, y ahí con la educación tarifaria un poco también va a acompañar a que, bueno, pensemos en qué y cómo estamos gastando la energía. Sería entonces, por la parte de la oferta, todo lo que veníamos hablando, y esto ya enfocado en la demanda de, bueno, cómo hacemos para que la ciudadanía o políticas públicas para incentivar que los y las ciudadanas consuman menos energía o lo hagan de diferente manera. Tal cual, perdóname, Fede, comentario aparte. Es otra forma de flexibilidad, ¿verdad? Lo que la puedo complementar, la parte de la oferta que no puedo controlar, controlando parte de la demanda, y para eso funcionan muy bien las señales de precio, ¿verdad? El costo marginal de la energía eléctrica es mucho más caro que el medio, en general, por naturaleza de cualquier distribución de este tipo, y en esa hora pico a mí me sale muchísima plata poder generar esa energía, porque tengo que usar combustible importado en nuestro caso, o porque tengo que usar combustibles líquidos, etc. Entonces lo que menciona Eli, de cortar el pico y decir, para esto no lo uses acá, usalo acá, de alguna forma tiene un valor enorme, pero requiere de regulaciones y de tecnología para poder cobrarle al usuario en función del horario en el que está consumiendo, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa, perdón, última cosa que digo sobre esto, pero conversación. Tengo todo electrificado y la calefacción, ponele también, y soy muy consciente en invierno de cuánto uso la calefacción porque se me multiplica, pero por 4 la factura, o sea, y viene una factura intensa. Digo, y eso es una forma, digo, yo lo puedo pagar, es una forma de decirme, bueno, Eli, usá la calefacción todo bien, pero de manera racional. Sí. Todavía en Capital hay muchos edificios con calefacción central, o sea que lo prenden todo el día y está todo el día tirando ahí, la gente en invierno es súper remera. Otro tema, bueno, ya un poco lo estábamos mencionando, pero sale el tema de la plata, del capital. ¿Quién paga la transición energética? Porque después de todo, también eso es importante, ¿no? Digo, lo que termina limitando el avance o no de todo, pero en este caso de la energía, es ¿de dónde puede llegar a salir ese financiamiento? Porque me imagino, no sé cuánta plata sale, no sé, o un molino eólico, o un parque entero. ¿Es mucho dinero eso? ¿Eli? ¿O querés? Yo me había buscado un ejemplo, porque ¿cuánto sale un parque eólico? No, voy a tirar un ejemplo que encontré de, hay un parque el año pasado que lo hizo YPF Luz, que se llama Los Teros, y que salió 235 millones de dólares, Luciana, vos corregime, que tiene 45 aerogeneradores y iba a abastecer a 215.000 hogares. O sea, bastante caro. Claro. Sí, mira, para que te des una idea, y volviendo a este tema de cómo cambia eso del CAPEX contra el OPEX, ¿no? De la inversión inicial que necesito para tecnologías que después al operar tienen un costo bastante más bajo versus las tradicionales como la termoeléctrica que ya vengo
que tiene un costo menor por ahí inicial y después lo tengo que ir operando con un costo de combustible que, como ustedes saben, en los últimos meses o años con la situación global por la invasión de Rusia y Ucrania se disparó, y además por otros factores previos que ya venían descontrolando un poquito el asunto, ¿no? Para llevar todo a la misma unidad, un parque eólico por kilovatio instalado, más o menos, un kilovatio instalado sale $1.300. Un parque eólico funciona en Argentina, que como decíamos antes tiene una disponibilidad de recursos muy buena, natural, funciona más o menos al 50-55%, un buen parque en el sur. ¿Sí? 55% del tiempo está entregando la energía que podría estar entregando si tuviera el viento. Bueno, un solar fotovoltaico, y esto es hoy, porque estos precios bajan y bajan sostenidamente en la medida en la que se incrementa la capacidad instalada mundial porque hay mayor escala, ¿verdad? Un parque fotovoltaico te sale entre $850 y $950 el kilovatio instalado, que es bastante menos, pero con un factor de planta, que es decir, cuánto tiempo está entregando energía respecto a lo que podría entregar, o la energía que está entregando en un año respecto a la que podría entregar, que ronda el 35%. Si ajustás más o menos, todo te va convergiendo a 1.000, ¿no? A $1.100 del kilovatio. Pero si agarras un ciclo combinado, también anda en 1.042. Ahora, la diferencia, como te decía, es que pones más plata al principio en esta fuente, como en la eólica, pero que después tenés menores costos de operación y mantenimiento en el resto del proceso. Entonces, no es tanto más caro si lo mirás así, y de hecho es más barato, más económico en muchos casos, sobre todo en este contexto de combustibles globales, sino que algo que es importante es que cuando hablamos de un sistema como el energético, es un sistema, con todo lo que implica que sea un sistema, y es un sistema complejo, de hecho. Entonces vos no podés explicar, hay una característica que tienen estos sistemas, que son emergentes, mediante los cuales no podés explicar el comportamiento de todo el sistema solamente mirando cada uno de los componentes. Entonces vos metés el CAPEX o esa inversión que requerís para una solar fotovoltaica, para una eólica, pero tenés que ver también cuál es el impacto que tiene el acomodar esa energía con las características que mencionaba Eli antes, del transporte, la intermitencia, etcétera, en un sistema que ya está establecido. Entonces a eso va a haber que sumarle un poquito de plata a ese CAPEX, un poquito o mucha, dependiendo de las características del recurso, que dé cuenta también de esto que hablábamos, del almacenamiento, del transporte, del backup, con una térmica, etcétera. Pero sí, es mucha plata. Ahora, lo cierto es que lo que hay que medir son diferenciales, ¿verdad? Porque energía necesitamos y vamos a necesitar, y si seguimos creciendo, para que se den una idea, en condiciones normales de largo plazo, Argentina crece al 3,5% anual la demanda eléctrica, más o menos en un periodo de 10 años. Por año necesitamos sumar 3,5% en promedio de energía eléctrica. Eso dependientemente de la fuente, va a requerir cierta potencia que de alguna forma hay que pagarla. La decisión es pensar a largo plazo cuál responde a las necesidades del sistema sin llevarse puesta la economía del país y la de los usuarios, que en definitiva son los que deberían pagar el costo económico de abastecer el servicio, ¿verdad? Ok, o sea, ¿quién debería pagar la transición? Un poco los usuarios con el aporte que hacen todos los meses, y hay alguien más que, digo, ¿cómo se está? No sé, sería aumentar las tarifas. ¿Eso es suficiente? ¿Se puede aumentar las tarifas en términos políticos y sociales? ¿Hasta qué nivel se pueden aumentar las tarifas para lograr ese salto de inversión? ¿Qué rol puede tener, no sé, el sector privado, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Eli? No, a ver, el sector privado va a hacer las inversiones para abrir un nuevo parque, y después el consumidor, sea nosotros, seamos las industrias, van a pagar por el uso de esa energía. Digo, la energía la terminamos consumiendo nosotros, el Estado y las industrias. Entonces, sí, en última, digo, los que terminamos pagando eso somos nosotros, son los consumidores de la energía. Sí, las inversiones, no sé, la de YPF Luz la habrá hecho el Estado Nacional, y en otros casos, no sé, Geneia, cuando hace un nuevo parque, conseguirá los inversores que
pongan ahí la plata al inicio y después recuperará esa inversión a través del pago de las tarifas o el pago de la luz de la energía que le brinda a una industria. Digo, pero ahí, y como es un trabajo en conjunto también entre lo que decíamos antes de qué condiciones le brinda Argentina para esas inversiones. También cómo fomentamos que Geneia o la empresa que sea elija hacer un parque eólico y no elija invertir en una termoeléctrica o lo que sea. Me parece que pasa más por ahí, ¿cuáles son los incentivos a invertir en Argentina en energías renovables, más que, no sé, irte a Brasil, a Chile, a Uruguay, o a los combustibles fósiles? Y ahí es como, digo, porque por la energía vamos a pagar igual y esas inversiones tienen que aparecer igual, porque la vamos a demandar, digo, salvo que sigamos decreciendo. En la medida que nuestra economía crezca, vamos a necesitar más energía y esas inversiones van a tener que venir, ojalá, pero necesitamos generar las condiciones para que efectivamente elijan nuestro país y las tecnologías, y para eso también hace falta esto que decía Luciano, también de tener como una mirada de largo plazo de hacia dónde, o cómo querés que se vea, cómo queremos que se vea nuestra matriz energética en 2030, en 2050, o sea, cuál va a ser, no sé, el rol de la energía nuclear, o queremos apostar a la energía nuclear o no, vamos a apostarlo en pequeños reactores o no, como también poder decir, dar cierta seguridad a los inversores, es decir, bueno, vos querés que el sector privado invierta y ponga y qué sé yo, bueno, te va a preguntar dónde. Vos querés desarrollar el hidrógeno verde, va a ser algo que vas a apuntalar esa demanda a través de exigencias de las industrias, qué sé yo. Si no, también es difícil que el inversor privado diga, bueno, ok, voy a arriesgarme encima de las condiciones macroeconómicas argentinas a invertir acá mi capital. Entonces, por eso ahí creo que es muy importante tener una mirada de largo plazo, un plan de transición energética que permita dar como cierta seguridad respecto de cómo queremos que sea nuestra matriz en el futuro cercano y lejano. Sí, te sumo en esa línea dos cosas. Primero, ahí puede haber alguna diferenciación en la expansión del sistema respecto de cómo abasteces a una demanda de distribución, llamémosle los residenciales, por ejemplo, ¿no? Y los chiquitos, y cómo abasteces a otras industrias o otros sectores de consumo que tienen otras características, otros apetitos también, y naturalmente otra disponibilidad de capital, etcétera, ¿no? Argentina, para dar un ejemplo, no estrictamente para dar una señal de que deba ser así, sino que Argentina tiene un mecanismo de compras conjuntas mediante el cual CAMESA, que es una compañía mixta, pero que en ese sentido ejecuta la instrucción del Estado Nacional para cumplir con la Ley de Renovables, la 2791, hace compras conjuntas en las cuales le compraba, todavía hay algunas en ejecución, mediante subastas a diferentes oferentes, energía renovable, generación de energía renovable, que se da vuelta y se la rolea o se la vende a toda la demanda cautiva, llamémosle, ¿no? La que compra directamente de CAMESA. Y otros mecanismos, como lo que se llama acá en Argentina el mercado térmico de energías renovables, mediante las cuales, para cumplir con esas exigencias de la ley, una empresa en general grande puede agarrar y buscar parques, muchos de los que mencionaba Eli recién, por ejemplo, y decir, yo te compro a vos que generás energía eléctrica renovable, te la compro y mi empresa va a consumir más energía renovable comercialmente, posiblemente, por electrones indistinguibles, ¿verdad?, que las otras. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay una dimensión en esta cuestión de las transiciones y del cambio climático que es la competitividad, y eso lo hablábamos con vos, Fede, hoy, ¿no? En algún momento, no ser compatible o de alguna forma no estar alineado con los esfuerzos globales contra el cambio climático puede generar un sobrecosto para el financiamiento, puede afectar mediante regulaciones el netback de un productor que exporte, que pretende exportar a algún país o cosas similares, ¿no? Entonces, y esto lo digo, es un ejemplo concreto, sin nombre, pero es un ejemplo concreto.
Hoy uno puede escuchar a un montón de representantes de empresas, principalmente multinacionales, un country manager, por ejemplo, que está preocupado porque sabe que Brasil, que está acá al lado, como tiene muchísima hidro, tiene una huella de carbono en su generación eléctrica que se traslada a sus productos mucho más baja que la nuestra, que como decíamos antes teníamos 60 y pico de fósiles más allá de que sea gas en la generación. Entonces el bono del country manager termina determinando de alguna forma también el esfuerzo de las empresas multinacionales por volcarse a este tipo de fuentes, que puede ayudar a expandir el sistema renovable, el sistema eléctrico a partir de renovables, sobre todo en condiciones como las actuales en las que muchas empresas por ahí tienen mucha liquidez y no pueden girar utilidades, entonces se vuelcan a activos que básicamente están dolarizados, porque yo firmo un contrato de abastecimiento de largo plazo, PPA como se llama, a 10 años de renovables, bueno, de alguna forma tengo un flujo en dólares, ¿no? Entonces creo que es un poco dual ese tema de la expansión. Por un lado, para el sistema, el Estado, cómo hace para esa adquisición, para la bolsa total de usuarios, y por el otro lado, algunos de estos actores globales, con sedes en Argentina y otras, o que pretenden competir en ese nuevo mundo con esa nueva característica de competitividad, que dice, yo quiero ser más limpio porque esto vale plata. Y vale plata en concreto, porque eventualmente puede haber un ajuste al carbono en frontera si yo le quiero exportar a alguien, o me pueden grabar por mis emisiones de ciclo de vida o algo. Creo que son las dos cosas y que de alguna forma tenemos que pensar en esos dos conjuntos de incentivos para que funcione. Perfecto, perfecto. Bueno, responde mi pregunta también del sector privado y del sector público, de qué rol jugar, ¿no? Entonces, el sector privado trayendo esas inversiones y, bueno, generando eso, incluso incentivando lo que vos decís de los managers, y por otro lado el Estado regulando un poco eso, o sea, generando los incentivos para que se pueda invertir, que bueno, a veces imagino que debe ser un poco difícil, de decirlo es fácil, ¿no? Pero estar en el Estado e intentar hacerlo debe ser un poco más difícil. Eli, ya hablaste un poco de hidrógeno y es un tema que ya hablaste en tu newsletter de Cenital, el cual me declaro ferviente fanático. Eh, Yo también. y sabes que el hidrógeno verde es una tecnología que nosotros estamos haciendo una encuesta nacional donde ya tenemos más de 350 respuestas y el 15% de las personas, solamente el 15% de las personas dice estar informados sobre el hidrógeno verde. Es como que apareció en la COP ese anuncio de un día para el otro, y bueno, quienes estamos en el movimiento por ahí nos metimos a leer un poco del tema y tocar un poco de oído, pero la verdad es que por lo menos en la población general uno ve que no hay tanta información. ¿Querés contar, ya tocaste un poquito el tema, pero querés contarnos bien qué es esta tecnología y qué oportunidades puede traer al país? Bueno, primero decir que no es algo tan nuevo, o sea, como mencionaba antes, teníamos un régimen desde 2006 que planteaba el fomento a la investigación respecto del hidrógeno, con lo cual ahí como que teníamos algo súper interesante que bueno, lamentablemente quedó ahí, nunca se reglamentó, y bueno, y ahora se está tratando de ver si se arma un nuevo régimen o una nueva ley de fomento, como por ejemplo Chile ya tiene un plan de hidrógeno verde, y estaría bueno que Argentina se apure un poco para no quedar mucho más atrás de Chile u otros países de la región y del resto del mundo que están avanzando bastante, no sé si más rápido en el desarrollo tecnológico, pero sí un poco más rápido en como el armado institucional para fomentar el desarrollo del hidrógeno. No voy a meter mucho en la cosa técnica, pero básicamente el hidrógeno verde, o sea, a partir de se usa energía para separar las moléculas del agua y ahí se convierte en, o sea, el H2O, la molécula de agua H2O, separás el oxígeno y te quedas con el hidrógeno, y eso, bueno, se termina convirtiendo en un gas, y eso es lo que decía antes, que lo podés transportar, lo podés almacenar, etcétera, y después volver a reutilizar, que es algo con la electricidad que te permite como una dinámica bastante similar a lo que puedes hacer con los combustibles fósiles, que los puedes almacenar y transportar de manera relativamente sencilla. Entonces, permite en algunos casos, por ejemplo, en el transporte marítimo, en el transporte para los aviones o en larga distancia, donde
poner o baterías o electrificar es por ahora difícil y barra imposible, no sé si imposible para siempre, pero bueno, es difícil, bueno, te permite ahí una alternativa tecnológica para todo lo que no es electrificable por ahora al menos. Y ahí, bueno, como decíamos, este potencial argentino en materia de generación de electricidad renovable te permite que incluso se entiende que excedería como la demanda interna, bueno, te permite ahí como decir, bueno, por un rato exporto combustibles fósiles de vaca muerta y después exporto el hidrógeno verde, y que encima, por ejemplo, el proyecto este de Fortescue como que tenía esta idea de, bueno, producís la electricidad en el sur, pones la planta de hidrógeno en el sur, te pones un puerto ahí y salvás como cierta cuestión logística de tener que traerlo hasta Buenos Aires, y lo podías exportar directamente a donde hoy está la mayor demanda, que es en Europa, donde está súper avanzado el desarrollo, como el uso del hidrógeno, pero sí hay como muchísimos proyectos para ya comerciales acordados para utilizarlo, ¿no? O sea, ahí hay un acuerdo con Chile para que ya están pensando en, bueno, cuándo, cómo le van a comprar. Y yo estuve unos meses en Alemania y es como pasa una feria industrial y una parte gigantesca de la feria está dedicada exclusivamente al hidrógeno verde. Entonces esto que decía antes de que no está tan desarrollada la tecnología todavía respecto de lo que no es transición de la electricidad, pero sí hay una apuesta fuerte puesta ahí. Bueno, incluso en Argentina tenemos, en el sur hay una empresa pequeña pero que produce hidrógeno verde que se llama Ichico, que la pueden googlear, pero bueno, todavía es una escala muy, muy pequeña. Pero bueno, yo, o sea, cuando estuve en Alemania realmente sentí que es como no algo, bueno, una de las opciones, sino una apuesta fuerte realmente, y en ese sentido, esto de, bueno, pensar un nuevo régimen o ley de fomento va a ser clave para no perdernos ese tren y terminar, no sé, siendo importadores de hidrógeno para nuestras industrias. Claro. Luciano, entiendo que vos también tenés un poco de experiencia en cuestiones de hidrógeno. ¿Querés complementar algo? No, coincido a grandes rasgos con lo que mencionaba él y creo que hay todavía un montón de decisiones que tomar respecto de esto y que no dependen tanto de nosotros. Eso es lo difícil, ¿no? Bastante incertidumbre respecto de los mercados. A ver, como hablábamos al principio, la disponibilidad de recursos de Argentina renovable es gigante, hablando de hidrógeno verde, como le dicen, con ese pantón, ¿no? Está varios órdenes de magnitud por encima de la potencial demanda que puede tener Argentina, sobre todo considerando lo que mencionaba Eli, de que primero electrifico todo lo que puedo y después veo con el remanente lo que no pude electrificar porque no es conveniente económicamente o técnicamente no es viable o lo que fuere, sustituirlo por otras fuentes como por ejemplo el hidrógeno. Entonces, disponibilidad de recursos enorme, disponibilidad de capital baja. ¿Qué tiene que ver cuál es un factor que explica a grandes rasgos o un componente muy alto del costo de capital en el país? El riesgo. ¿Sí? El riesgo. ¿Cómo hago para mitigar el riesgo? Bueno, hay un punto que nos excede completamente en esta conversación y que es medio sistémica, histórica, crónica de Argentina, que es el riesgo macro, ¿no? Que es digamos, una condición sine qua non para cualquier pensamiento de mediano plazo razonable. Pero hay otro riesgo específico de la industria, por ejemplo, que es abordable, como mencionaba Eli, mediante esto de dar una señal clara de hacia dónde va y de si voy a apostar a un sector, que las reglas van a ser medianamente claras, con una visión de largo plazo, que idealmente pueda trascender diferentes administraciones. Algo más parecido a una política de Estado que políticas esporádicas y de gobiernos. Esa es la primera. Segundo, bueno, hay muchas incertidumbres sobre las reglas del juego también, si nosotros estamos pensando en exportar. Una de esas incertidumbres está vinculada con la certificación, ¿no? Y fíjense, cuando fue el MDL fue un proceso que se llamaba Mecanismo para el Desarrollo Limpio, mediante el cual algunos países desarrollados, de alguna forma,
se anotaban en su mitigación los proyectos que financiaban que mitigaran en otros países, que redujeran emisiones en otros países. Bueno, de repente cambiaron esas reglas del juego. Algunos de esos proyectos que supuestamente eran elegibles dejaron de serlo, empezaron a acotarse los proyectos elegibles con otros criterios de sostenibilidad, etcétera, lo que hizo que ese MDL colapse. En algún momento era un mercado de certificados de reducción de emisiones de carbono. Bueno, tenemos que tener claras cuáles van a ser las reglas del juego para considerar que el hidrógeno es sostenible y aceptable para esos potenciales clientes, por un lado. Es muy importante, hoy hay un montón de estándares que coexisten y no sabemos muy bien cuál va a ser el ganador, más allá de que no sean contradictorios entre sí, es importante. Y hay mecanismos como tratar de evaluar contratos de abastecimiento de largo plazo y otras que mitiguen de alguna forma esa incertidumbre o ese riesgo de mercado, en este caso, a quién se lo voy a vender, para poder pensar tanto para venderle al mercado doméstico como para exportar. Pero bueno, son detalles que hay que ir viendo y creo que la incertidumbre está en todo el mundo respecto de eso, ¿no? Buenísimo. Y Luciano, ya la última para ambos, pero para vos en especiales. Entiendo que vos tenés experiencia tanto en el Estado Nacional como también después en la Cámara de Senado, es decir, en el Estado Nacional y después lo que sería en el lugar más representativo de los intereses de las provincias. ¿Qué desafíos? Sí, al revés. Primero el Senado y después el Ejecutivo. Bueno, pero sí. en ese orden. En ese sentido, digo, y contemplando el famoso artículo 124 de la Constitución que siempre sale en los temas ambientales, ¿qué desafíos, tensiones, complejidades encontrás al tener que presentar un plan nacional para hacer la transición energética, mientras que los recursos naturales son de las provincias? Mira, es difícil y acá voy a mandar una guiqueada, porque yo voy con mi hijo como excusa, pero en realidad porque me gusta a mí me gusta mucho la serie de películas de Avengers, ¿no? De los Vengadores. Y en una de esas películas, creo que la anteúltima, había un tipo aparentemente bien intencionado, pero malo, porque se quería cargar a medio universo, que consideraba que la población universal, llamémosle más global, había excedido la capacidad del universo de generar esos recursos y que por lo tanto una forma de solucionar el problema era hacer desaparecer a la mitad de la población de una manera medio random, ¿no? Así que lo más justo era aleatoriamente chasquear los dedos y que desapareciera la mitad. Bueno, a veces yo estoy sentado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de nosotros también hablamos de estas cosas sobre el futuro y sobre los planes y pensar a futuro y que se necesita la tecnología, la plata, esto, qué sé yo, cuando en la realidad de las provincias, que muchas veces son las dueñas, tienen el dominio originario del recurso, como dice la Constitución, de hecho, en este caso de hidrocarburos, tienen un montón de cadenas de valor construidas alrededor de eso, tienen un porcentaje muy importante de sus ingresos fiscales, no voy a dar nombre y apellido, pero hay provincias que tienen el 28% de su ingreso fiscal antes de la coparticipación, que depende de la cadena de valor de hidrocarburos. Estoy hablando de regalías y ingresos brutos principalmente, solamente de primer orden. Entonces, es muy difícil hablar desde algunos lugares de que podemos chasquear los dedos y hacer que eso desaparezca porque es importante para la transición, ¿no? Y es muy difícil por dos cuestiones. Una, que es más políticamente correcta y no por eso menos cierta, que es la justicia de la transición. Los necesité hasta ahora. Se queda en el impacto negativo de la explotación, que se vuelve más negativo todavía cuando se abandonan en general ese tipo de explotaciones, y ya no los necesito más, entonces ahora arréglensela. Es una. Y la segunda es una cuestión de viabilidad política, ¿sí? Porque en el momento en el que yo digo que voy a prohibir cierta práctica desde tal año en adelante, con este régimen de dominio, con estos regímenes fiscales y otros, me prenden fuego todo. Entonces se vuelve inviable la transición. La justicia de la transición, como lo llaman, hay toda una disciplina que estudia esto como transiciones justas, de alguna forma no solamente es lo justo, valga la redundancia, sino también es el único mecanismo por el cual tenemos que pensar que estas transiciones sean viables. Si nosotros pretendemos chasquear los dedos, nos van a prender fuego el boliche, lo digo así. Entonces tenemos que pensar y tenemos que empezar a discutir en estos espacios que por excelencia requieren esa discusión, como es el Congreso de la Nación, por ejemplo, cómo vamos a hacer para darle salida a esas poblaciones, a esas provincias, que pueden reconvertirse y que seguramente, en muchos casos coincide la disponibilidad del recurso natural también renovable ahí,
o de otras bondades como la capacidad de almacenar carbono o hidrógeno en formaciones shale y otras. Pero tenemos que pensar en eso. Si vos, dice en Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice, si vos tenés acorralado a un ejército y no le mostrás que tiene una salida, va a pelear hasta la muerte. Si vos no mostrás que la transición la podemos hacer sin dejar a nadie atrás, la transición no existe, es inviable. De vuelta, creo que la frase es te prenden fuego boliche, con toda la elegancia que implica, ¿no? Excelente. Eli, no sé si quieres complementar algo ahí con... Sí, esta va a ser la última pregunta porque después quiero convencerlo de que se inscriban. Pero no sé si esta es la última pregunta. Esta es la última, sí. Bien. Podés aprovechar para inscribir. No, que coincido con eso. Hay países en comparación con Argentina que que tienen menos potencial renovable, y que entonces para ellos la transición es como mucho más difícil, porque es como la opción de reconversión es menor. Entonces, aprovechar esto de, bueno, en general las provincias del sur, las provincias petroleras tienen un potencial eólico interesante, como, bueno, encararlo en ese lugar me parece que va a aliviar mucho las tensiones. No, y lo que quería decir es, claramente esto está plagado de desafíos, tanto técnicos, económicos, políticos, etcétera, de todo esto que venimos mencionando, y a veces no alcanza con exigir un plan de transición, como si hubiese un montón de gente que simplemente no lo está haciendo porque trabaja para las petroleras. Entonces, y falta mucha capacidad humana, falta mucho ingeniera en renovables, falta mucho especialistas en temas energéticos. Así que nada, me parece como que esta diplomatura que armaron está buenísima y ojalá se anote un montón de gente para trabajar en estos temas porque nada, es importantísimo y va a determinar el futuro de la Argentina en gran medida, ¿no? O sea, cómo resolvamos la cuestión energética es fundamental para el país. Así que nada, estoy muy contenta con que hayan armado esto. Y, nada, va a estar buenísimo, así que inscríbanse. Muchísimas gracias. Sí, no, va a estar buenísimo y hay que estudiar. Tenemos que exigir, pero también tenemos que estudiar para poder exigir mejor. No, exigir y apostar, o sea, convertirse en un manager que diga, che, esta va a ser la primera planta carbono neutral de Argentina, digo, es un éxito y es súper importante. Así que también para meterse adentro, no solo exigir, que también es clave, pero también escribir la ley. Sí. Excelente. Bueno, con esa invitación también los invito a que llenen también su encuesta nacional de energía, la tenemos publicada en las redes de ECO, está buenísimo para exigir, saber qué quiere también la ciudadanía respecto a la transición energética. Y bueno, agradecerles a ambos por estar acá, por tomarse el tiempo y por hablar un poquito de transición energética y por participar también de la diplomatura. Este vivo va a quedar grabado, así que pueden volver a él cuando quieran. Y bueno, Luciano, no sé dónde te pueden leer a vos, a Eli, entiendo que por el newsletter de Central que ya recomendamos, pero Luciano, vos también, no sé si podés escribir. No, en Twitter principalmente, en LinkedIn, así que ahí tenemos un blog ahí con mi socio que está bastante abandonado. Pero después podemos poner acá en los comentarios, después puedo sumar el blog de la Fundación Torcuato Di Tella, el Centro de Estudios y mi Twitter. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por participar y un abrazo grande a todos también quienes están mirando del otro lado.